Esperanza tenía 68 años cuando descubrió que su mundo, construido durante 45 años de matrimonio, se tambalea como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Esa mañana de octubre había comenzado como cualquier otra. Preparó café para dos, tostadas con mermelada de fresa casera que había hecho el verano pasado, y esperó a que su esposo Eduardo bajara de la ducha para desayunar juntos, como habían hecho cada día durante más de 4 décadas. Eduardo, de 70 años, había sido su compañero de vida, su confidente, su mejor amigo y el amor de su juventud que había perdurado hasta lo que ella pensaba sería su vejez. Habían criado 3 hijos juntos, habían superado crisis económicas, enfermedades, la muerte de sus padres, y todas las pruebas que la vida puede poner en el camino de una pareja. Esperanza creía sinceramente que ya no había secretos entre ellos, que a su edad, las sorpresas desagradables eran cosas del pasado. Pero esa mañana, mientras Eduardo se duchaba, sonó su teléfono móvil que había dejado sobre la mesa de la cocina. Esperanza, sin ninguna intención maliciosa, simplemente para avisarle que tenía una llamada, miró la pantalla y vio un mensaje que le heló la sangre. Mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo esta tarde. Te amo, mi Eduardo. Carmen. El mundo de Esperanza se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar, el café se le derramó sobre el mantel que ella misma había bordado durante las noches de invierno, y sintió como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Carmen. Conocía ese nombre. Era Carmen Rodríguez, la viuda de 55 años que había llegado al barrio hace 2 años y que siempre había sido muy amable con Eduardo, siempre encontrando excusas para pedirle pequeños favores, para invitarlos a cenar, para aparecer en el momento justo cuando Eduardo estaba trabajando en el jardín. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Esperanza. Eduardo bajó a desayunar como siempre, le dio su beso de buenos días en la frente como había hecho durante décadas, habló sobre sus planes de arreglar la cerca del patio, comentó sobre las noticias del periódico. Actuó con tanta normalidad que Esperanza casi llegó a pensar que había alucinado el mensaje. Casi. Pero cuando Eduardo salió a comprar materiales para la cerca, Esperanza supo exactamente dónde estaba yendo. Se sentó en su silla favorita de la sala, la mecedora que Eduardo le había regalado cuando nació su primer hijo, y lloró como no había llorado desde que era una niña. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de decepción, de traición, de incredulidad, pero sobre todo, de miedo. Miedo de que su matrimonio fuera una mentira, miedo de quedarse sola a los 68 años, miedo de que todo lo que había construido durante su vida adulta se desmoronara. Durante los siguientes días, Esperanza se convirtió en una detective de su propia vida. Comenzó a recordar señales que había ignorado, las salidas más frecuentes de Eduardo para ayudar a los vecinos, los nuevos cuidados en su apariencia personal, el perfume diferente que a veces traía en su ropa, las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Todo comenzó a cobrar sentido, y cada pieza del rompecabezas que encajaba era como una puñalada en su corazón. Esperanza sabía que tenía varias opciones. Podía confrontar a Eduardo inmediatamente, podía buscar un abogado para iniciar un proceso de divorcio, podía vengarse haciendo público el affair, o podía fingir que no sabía nada y vivir en la negación. Pero después de 3 días de no dormir, de apenas comer, de llorar en silencio mientras Eduardo actuaba como si nada pasara, Esperanza tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Decidió confrontarlo, pero no con ira, sino con la sabiduría que dan casi 70 años de vida y la dignidad que había cultivado durante décadas. El viernes por la noche, después de la cena, cuando Eduardo se acomodó en su sillón favorito para ver las noticias, Esperanza se sentó frente a él con una serenidad que no sentía, pero que logró proyectar. Eduardo, le dijo con voz firme pero sin hostilidad, necesitamos hablar sobre Carmen Rodríguez. El cambio en el rostro de Eduardo fue instantáneo. El color se le fue de la cara, casi se atragantó con el sorbo de café que estaba tomando, y sus ojos se llenaron de una mezcla de pánico, culpabilidad y sorpresa. Esperanza, ¿qué quieres decir? Quiero decir que sé sobre tu relación con ella. Vi el mensaje en tu teléfono el lunes por la mañana, y desde entonces he estado tratando de entender cómo llegamos a este punto. Eduardo se levantó del sillón, comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello canoso de una manera que Esperanza reconoció como su gesto de nerviosismo extremo. Esperanza, esto no era algo que planeé. No era algo que quería que pasara. Yo te amo, siempre te he amado, eres mi esposa, eres mi vida. Pero también amas a Carmen,
interrumpió Esperanza con una calma que la sorprendió a ella misma. O al menos, sientes algo por ella que te llevó a traicionar 45 años de matrimonio. Eduardo se detuvo frente a ella, se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos con lágrimas en los ojos. Esperanza, perdóname. Por favor, perdóname. No sé cómo explicarte lo que pasó. Carmen llegó cuando yo me estaba sintiendo viejo, invisible, como si mis mejores años hubieran pasado. Ella me hacía sentir importante, atractivo, como si todavía fuera el hombre que fui hace 30 años. Esperanza miró a su esposo, este hombre que había sido su compañero durante la mayor parte de su vida adulta, y vio algo que no había visto antes: vulnerabilidad, miedo, inseguridad. Vio a un hombre de 70 años que estaba luchando contra el paso del tiempo, contra la sensación de irrelevancia, contra el miedo a la muerte y al olvido. ¿Y yo qué, Eduardo? ¿Yo no te hacía sentir importante? Después de 45 años juntos, después de criar hijos, después de construir una vida, yo no era suficiente para hacerte sentir valioso. Las lágrimas de Eduardo se hicieron más intensas. No es eso, Esperanza. Tú eres mi hogar, mi seguridad, mi historia. Pero con Carmen me sentía como si estuviera viviendo una aventura, como si fuera joven otra vez. Sé que suena patético, sé que es una excusa terrible, pero es la verdad. Esperanza sintió una mezcla de emociones tan compleja que no sabía cómo procesarla. Estaba furiosa, herida, decepcionada, pero también, sorprendentemente, sentía compasión por este hombre que veía envejecer cada día, que veía luchar contra sus propias limitaciones físicas, que sabía que se sentía menos útil desde que se había jubilado. Eduardo, le dijo finalmente, lo que hiciste está mal. Me traicionaste a mí, traicionaste nuestro matrimonio, traicionaste los votos que hicimos. Pero antes de decidir qué vamos a hacer con nuestra relación, necesito que me respondas una pregunta con total honestidad. ¿Quieres salvar nuestro matrimonio o prefieres seguir tu camino con Carmen? Eduardo la miró a los ojos con una intensidad que no había visto en años. Quiero salvarnos, Esperanza. Quiero recuperarte. Quiero que me perdones y que encontremos una manera de ser felices juntos otra vez. Carmen fue un error, una ilusión, una estupidez de un hombre viejo que creyó que podía recuperar su juventud. Pero tú eres real, tú eres mi vida verdadera. Esperanza se tomó varios días para procesar esta conversación. Habló con su hermana mayor, con su hija, incluso consideró hablar con un consejero matrimonial. Pero al final, la decisión la tomó ella sola, basándose en lo que su corazón le dictaba después de casi 70 años de experiencia de vida. Eduardo, le dijo una mañana durante el desayuno, he decidido que quiero intentar perdonarte y reconstruir nuestro matrimonio. Pero va a ser bajo mis condiciones. Eduardo dejó su taza de café sobre la mesa y la miró con esperanza y ansiedad. Dime qué necesitas. Haré lo que sea. Primero, terminas completamente la relación con Carmen. Le escribes un mensaje ahora mismo, frente a mí, diciéndole que se acabó y que no quieres tener ningún contacto con ella nunca más. Segundo, vamos a ir juntos a terapia matrimonial, porque necesitamos ayuda profesional para entender cómo llegamos aquí y cómo podemos evitar que vuelva a pasar. Tercero, vas a demostrarme con acciones, no solo con palabras, que valoras nuestro matrimonio y que me respetas como tu esposa. Eduardo asintió inmediatamente. Todo lo que me pidas, Esperanza. Te juro que haré todo. Y cuarto, continuó Esperanza, vamos a trabajar juntos para redescubrir que nos enamoró el uno del otro hace tantos años, pero también para descubrir quiénes somos ahora, como personas mayores, y cómo podemos ser felices juntos en esta etapa de nuestras vidas. Los siguientes meses fueron los más difíciles, y paradójicamente, los más reveladores del matrimonio de Esperanza y Eduardo. La terapia matrimonial les ayudó a entender que la crisis no había surgido de la nada, sino que había sido el resultado de años de dar por sentada su relación, de dejar de cortejarse mutuamente, de asumir que el amor permanecería automáticamente sin trabajo y atención. El terapeuta les ayudó a Eduardo a entender que su miedo al envejecimiento y su necesidad de sentirse atractivo eran normales, pero que había maneras saludables de lidiar con esas inseguridades dentro del matrimonio. Y ayudó a Esperanza a procesar su dolor y su traición, pero también a reconocer su propia responsabilidad en haber dejado que la rutina y la comodidad reemplazaran la pasión y la atención mutua. El perdón, les explicó el terapeuta durante una sesión,
no significa olvidar o pretender que la traición no ocurrió. Significa elegir conscientemente liberar el resentimiento y trabajar juntos para crear algo nuevo y mejor. Esperanza descubrió que perdonar a Eduardo fue un proceso, no un evento único. Algunos días se sentía generosa y esperanzada, otros días la ira y el dolor regresaban con fuerza. Pero cada día tomaba la decisión consciente de seguir intentando, de seguir construyendo en lugar de destruir. Eduardo, por su parte, se dedicó completamente a reconquistar a su esposa. Comenzó a traerle flores cada viernes, no las flores caras de la floristería, sino flores silvestres que recogía durante sus caminatas matutinas, recordando que a Esperanza siempre le habían gustado más las flores simples y naturales que los arreglos elaborados. Volvió a escribirle notas de amor, algo que no había hecho desde que eran novios. Las dejaba en lugares donde sabía que Esperanza las encontraría, en el libro que estaba leyendo, en la taza de café, en el espejo del baño. Eran notas sencillas pero profundas. Gracias por darme una segunda oportunidad. Eres más hermosa a los 68 de lo que eras a los 28. Cada día contigo es un regalo que no merezco pero que valoro infinitamente. Pero lo más importante fue que Eduardo comenzó a ver a Esperanza realmente, no solo como la esposa que siempre había estado ahí, sino como la mujer fascinante que había evolucionado durante décadas. Comenzó a preguntarle sobre sus sueños, sobre cosas que quería hacer, sobre cómo se sentía acerca del envejecimiento, sobre sus miedos y esperanzas. Esperanza, a su vez, comenzó a cuidarse de maneras que había dejado de lado. Se apuntó a clases de baile, algo que siempre había querido hacer pero para lo cual nunca había encontrado tiempo. Renovó su guardarropa, no para competir con Carmen o con ninguna otra mujer, sino porque quería sentirse atractiva y segura de sí misma. 6 meses después del descubrimiento de la infidelidad, Esperanza y Eduardo estaban sentados en la terapia cuando el consejero les hizo una pregunta que los sorprendió. Si pudieran volver atrás en el tiempo y evitar que la aventura de Eduardo ocurriera, lo harían. Esperanza meditó la respuesta durante varios minutos. Es una pregunta muy difícil, respondió finalmente. El dolor que sentí cuando descubrí la traición fue el peor de mi vida. Pero si soy completamente honesta, creo que nuestro matrimonio se había vuelto cómodo pero no apasionado, familiar pero no romántico. La crisis nos obligó a confrontar problemas que habíamos estado ignorando durante años. Eduardo asintió. Nunca justificaré lo que hice, y siempre me arrepentiré de haber lastimado a Esperanza. Pero esta experiencia terrible me enseñó a valorar realmente lo que tengo. Ahora veo a mi esposa como la mujer extraordinaria que es, no solo como alguien que siempre ha estado ahí. 1 año después de la revelación de la aventura, Esperanza y Eduardo renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima con su familia inmediata. Pero no fue una repetición de su boda original, fue algo completamente nuevo, una celebración de quienes habían llegado a ser después de 46 años juntos y después de la prueba más difícil de su matrimonio. En sus nuevos votos, Eduardo prometió: Esperanza, prometo verte realmente cada día, no dar por sentado tu amor, y honrar no solo la mujer que eras cuando nos casamos, sino la mujer sabia, fuerte y hermosa en la que te has convertido. Esperanza prometió: Eduardo, prometo continuar eligiendo el perdón sobre el resentimiento, el amor sobre el miedo, y la construcción sobre la destrucción. Prometo que nunca dejaremos que la comodidad reemplace la pasión, o que la rutina reemplace la atención mutua. Hoy, 3 años después de la crisis que casi destruye su matrimonio, Esperanza y Eduardo tienen una relación que es, en muchos aspectos, mejor que la que tuvieron durante sus primeros 45 años juntos. Han aprendido que el amor maduro no es solo sobre la compatibilidad y la comodidad, sino sobre la elección diaria de valorarse, respetarse y sorprenderse mutuamente. La gente piensa que el perdón es algo que haces una vez, reflexiona Esperanza durante las charlas que ahora da a parejas mayores sobre la renovación matrimonial. Pero el verdadero perdón es algo que eliges cada día. Y el verdadero amor no es solo un sentimiento, es una decisión consciente de trabajar por la felicidad de la otra persona. Eduardo complementa: pensaba que a los 70 años ya no podía cambiar, que ya no podía crecer como persona. Pero descubrí que nunca es demasiado tarde para convertirse en mejor esposo, en mejor hombre, en mejor compañero de vida. Su historia se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas parejas mayores que enfrentan crisis similares. Esperanza y Eduardo demuestran que es posible reconstruir un matrimonio después de una traición, que es posible redescubrir la pasión después de los 60,
y que el perdón genuino puede transformar incluso las heridas más profundas en oportunidades para un amor más profundo y auténtico. El matrimonio no es una meta que alcanzas el día de tu boda, concluye Esperanza en sus charlas. Es un jardín que debes cultivar cada día de tu vida. Y a veces, incluso los jardines más descuidados pueden florecer de nuevo con el cuidado adecuado, el tiempo suficiente y mucho, mucho amor. Si esta historia de perdón, segunda oportunidades y amor maduro ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias de superación, amor y sabiduría que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para sanar, crecer y encontrar la felicidad verdadera.